El científico soviético Aleksandr Romanovich Luria es famoso como uno de los más importantes neuropsicólogos del siglo XX. Muchos lo consideran el padre de la neuropsicología contemporánea. Se le deben importantes hallazgos sobre las relaciones entre la corteza cerebral y las actividades mentales superiores. Luria estudió cómo estas actividades complejas involucran múltiples funciones más simples correspondientes a varias localizaciones cerebrales. Cuando hay una lesión en un lugar, se afecta la función correspondiente, pero también puede llegar a desintegrarse todo el sistema funcional de la actividad superior. Luria investigó cómo sucedía esto. Las investigaciones de Luria le permitieron inaugurar la evaluación neuropsicológica. Durante la Segunda Guerra Mundial, teniendo a su cargo a 800 heridos, Luria elaboró técnicas eficaces y aún utilizadas para estudiar los efectos de lesiones del sistema nervioso en la cognición y en la conducta. Luria desarrolló en particular una extensa batería de pruebas psicológicas para diagnosticar afecciones en la atención, la memoria, el habla, el cálculo y otras funciones. La aplicación de estas pruebas le ayuda al psicólogo a detectar las dificultades mentales del paciente, al tiempo que le permite al neurólogo conocer el lugar y la gravedad de las lesiones del mismo sujeto. Junto con sus aportes en el campo de la neuropsicología, Luria hizo también valiosas contribuciones a la psicología. Realizó investigaciones sobre los efectos de la educación en la actividad psicológica, sobre el efecto del lenguaje en el desarrollo de los procesos mentales y sobre la relación entre la memoria y las habilidades intelectuales. Además, colaboró con Vygotsky en la construcción de la psicología histórico-cultural, estudiando el papel mediador de la cultura, de los signos y especialmente del lenguaje en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Luria fue, además, autor de varios libros que son hoy clásicos de la psicología. El más conocido es Las funciones corticales superiores del hombre. Escribió también dos famosos estudios de caso, El hombre con su mundo destrozado, sobre alguien con un grave traumatismo cráneoencefálico, y La mente del mnemónico, un pequeño libro sobre una gran memoria, sobre Solomon Shereshevsky, un sujeto con una memoria prodigiosa, una especie de Funes el memorioso. Todo lo que acabo de contar, y mucho más de lo que no tenemos tiempo de hablar, lo hizo Luria durante 50 años de vida adulta, entre 1927 y su muerte en 1977. Sin embargo, antes de todas estas hazañas, está lo que a nosotros nos interesa. Lo que nos interesa no es el trabajo del gran Luria, del renombrado psicólogo y neuropsicólogo soviético. Lo que nos interesa es lo que hubo antes, lo que Luria consiguió en su juventud, lo que más parecía corresponder a su deseo, lo que debió suprimirse para que lo siguiente fuera posible. Empecemos desde el principio. Luria nació en 1902 en Kazán, la capital de Tartaristán, en el Imperio Ruso, a 800 kilómetros al este de Moscú. La familia de Luria era judía y de clase media. Su madre era dentista y su padre se convertiría en un reconocido profesor de medicina. Siguiendo los pasos de sus padres, Luria estudió en la Universidad de Kazán, la misma universidad en la que habían estudiado Lenin y Tolstoy. Luria se graduó antes de tiempo, en 1921, y en ese mismo año fundó la Sociedad Psicoanalítica de Kazán, integrada por él y por un grupo de mujeres. Al año siguiente, en 1922, con 20 años de edad, Luria comenzó no solo una breve correspondencia con el mismísimo Sigmund Freud, sino también un trabajo intensivo en el campo psicoanalítico soviético, primero en Kazán hasta 1923 y luego en Moscú desde 1923 hasta 1927. Entre 1922 y 1927, entre los 20 y los 25 años de edad, Luria se entregó frenéticamente a su pasión por el psicoanálisis. Dirigió la famosa escuela psicoanalítica para niños de Bereshit.
También fue director de una colección de libros de psicoanálisis. Además, realizó trabajo clínico en el Instituto Psicoanalítico del Estado y fue secretario de la Asociación Psicoanalítica Rusa. En el mismo lapso de 1922 a 1927, Luria le dedicó al psicoanálisis varias conferencias y decenas de textos publicados en ruso y en alemán, muchos de ellos en la prestigiosa Revista Internacional de Psicoanálisis. Entre los temas sobre los que Luria escribió y disertó, siempre desde una perspectiva psicoanalítica, están el afecto, el trabajo de sueño, las diferencias sexuales en la vestimenta, una obra de teatro, las fantasías de los niños, el pensamiento primitivo infantil, el uso de la experimentación en el campo psicoanalítico y las relaciones del psicoanálisis con la fisiología rusa y con las principales tendencias de la psicología. En 1925, Luria publicó en ruso el más famoso de sus textos psicoanalíticos, El psicoanálisis como sistema de psicología monista, en el que intentó demostrar el carácter monista, materialista y dialéctico de la doctrina freudiana, defendiendo su compatibilidad con el marxismo. Volveré sobre este artículo en un momento. El 17 de marzo de 1927, Luria discutió un libro sobre la metapsicología de Freud. 3 semanas después, el 7 de abril, renunció a su puesto de secretario de la Asociación Psicoanalítica Rusa. Luego renunció a la asociación y terminó renegando públicamente del psicoanálisis, considerándolo, lo cito, una teoría falsa y una ciencia burguesa. De pronto, en su actitud hacia el psicoanálisis, Luria pasó del más apasionado entusiasmo a un rechazo total y contundente. Hoy sabemos, gracias a investigaciones como las de Alex Kosulin, que el cambio súbito de Luria no obedeció a una convicción personal, sino a una presión externa por parte del régimen. Luria fue considerado culpable de una desviación ideológica. Su desviación fue precisamente su adhesión a la doctrina psicoanalítica. El psicoanálisis había sido favorecido por la Revolución de Octubre y por el ambiente de invención, liberación y transformación que se respiró en los primeros años de la Unión Soviética. Sin embargo, desde finales de los años 20, en los tiempos de ascenso de Stalin, el psicoanálisis empezó a ser perseguido para ser oficialmente proscrito en 1930. Esta persecución y posterior proscripción fueron las que hicieron que Luria diera su espalda al psicoanálisis y se convirtiera en el gran psicólogo y neuropsicólogo que llegó a ser. Quizás hubiera llegado a ser también un gran psicoanalista si la represión stalinista no se hubiera atravesado en su camino. Es muy significativo, por cierto, que el stalinismo haya asegurado el triunfo de la neuropsicología sobre el psicoanálisis en la Unión Soviética. El psicoanálisis no solo fue perseguido por el stalinismo, sino también por el nazismo, por el franquismo y por la dictadura argentina. Es como si hubiera una incompatibilidad esencial entre los regímenes autoritarios más violentos, más atroces, y la herencia freudiana, lo que habla muy bien de la herencia freudiana, desde luego. Hay algo en ella que la vuelve insoportable para eso de lo que son el nombre Stalin, Franco, Hitler o Videla. El caso es que el advenimiento del stalinismo hizo que Luria se retractara del psicoanálisis. Nunca sabremos lo que este genial investigador pudo habernos dado, además o en lugar de su psicología y su neuropsicología, si la historia le hubiera permitido continuar con su trabajo tan intenso y tan apasionado en el campo psicoanalítico y en la relación de este campo con el marxismo. Todo lo que tenemos es lo que Luria llegó a elaborar en su juventud, especialmente en ese texto fabuloso, El psicoanálisis como sistema de psicología monista.
al que ya me referí hace un momento y en el que me detendré ahora unos minutos. Contra lo que hubiéramos esperado al conocer la relación tan estrecha de Luria con la doctrina psicoanalítica, su texto no es un texto freudiano sobre el marxismo, sino que es más bien lo contrario, un texto marxista sobre el freudismo. El texto de Luria, en efecto, se ubica en la perspectiva marxista del materialismo dialéctico. Es desde esta perspectiva que juzga al psicoanálisis. El juicio de Luria es muy favorable a la herencia freudiana. El psicoanálisis aparece como la psicología perfecta para el marxismo, tan dialéctica y tan monista como la ciencia materialista legada por Marx. Esto hace que, para Luria, la doctrina psicoanalítica se distinga de toda la psicología empírica dominante de su tiempo, la cual, hay que decirlo, no es muy diferente de la que domina hoy en día. La psicología dominante actual, como la de hace un siglo, no es ni dialéctica ni monista, como lo es el psicoanálisis para Luria. El psicoanálisis es dialéctico para Luria porque no pulveriza el psiquismo en elementos estáticos y aislados, sino que aborda los procesos complejos y contradictorios en los que se insertan esos elementos. Mientras que la psicología convencional examina separadamente facultades como la atención, la memoria o la conciencia, el psicoanálisis intenta representarse los grandes conflictos psíquicos en los que intervienen esas facultades. Estos conflictos no solo son más amplios, complejos y contradictorios, sino que son dinámicos, están en movimiento. Tanto el dinamismo como la contradicción y la complejidad son aspectos que solo pueden ser estudiados, según Luria, por un enfoque dialéctico como el del psicoanálisis. La dialéctica psicoanalítica permite estudiar el aspecto dinámico de la vida mental, su movimiento, su transformación constante desde la infancia hasta la edad adulta. Esta transformación, tal como se la representa Luria, no es tan solo una evolución o un desarrollo unidireccional, pues Luria nos explica muy bien que la dialéctica estudia un movimiento compuesto de rupturas, pausas, discontinuidades e incluso vueltas y oscilaciones. Es así como el psicoanálisis ve nuestra existencia individual, tal como el marxismo ve la historia, no como un progreso continuo hacia adelante, sino como una trama compuesta de revoluciones, repeticiones, desviaciones y otros acontecimientos imprevisibles. Además de coincidir con el marxismo en su dialéctica, el psicoanálisis coincide también con el marxismo en su monismo. Ser monista es no ser dualista, no dividir tajantemente la mente y el cuerpo, no separar el psiquismo de todo lo demás. El monismo, para Luria, como para otros marxistas, es ver la vida mental como un aspecto del mundo, no considerándola una cosa aparte, con existencia independiente. Luria da varios ejemplos de monismo. Uno es la concepción de la actividad mental como una misma energía que puede adoptar formas psíquicas o somáticas. Otro ejemplo es la pulsión, que se ubica en el límite entre el cuerpo y la mente. Un tercer ejemplo es la conversión histérica, la conversión de lo psíquico en lo somático, por la cual, por ejemplo, una fantasía puede paralizar una pierna, de modo que la parálisis de la pierna es algo mental, por más corporal que sea. Es como si pensáramos y sintiéramos con la pierna, lo que supera cualquier división dualista cartesiana entre la res extensa y la res cogitas, entre la cosa extensa y la cosa pensante, entre el cuerpo y el alma que piensa o siente. En el psicoanálisis, por así decir, el cuerpo despliega el alma, no es algo diferente de ella. Nótese que al hablar del cuerpo, Luria no se está refiriendo únicamente a lo cerebral. Esto lo deja muy claro cuando nos dice que uno de los méritos del psicoanálisis, lo cito, es
situar el psiquismo en el sistema general de interrelaciones de órganos y no solo en el cerebro, no viendo el cerebro y su actividad de forma aislada. Fin de cita. Es interesante que esto fuera dicho por el futuro gran neuropsicólogo que fue Luria. A pesar de todos los aspectos positivos del psicoanálisis, Luria concluye afirmando que el sistema psicoanalítico, lo cito de nuevo, debe integrar el organismo en un sistema de influencias sociales para estar a la altura de las exigencias del materialismo dialéctico. Fin de cita. Es desconcertante que Luria concluya esto cuando pocas páginas antes afirmó, lo vuelvo a citar, que el psicoanálisis se esfuerza en conectar muchas de las más profundas actividades mentales con influencias de los grupos sociales, en lugar de limitarse al hombre extrasocial en general, haciendo abstracción de las condiciones sociales que lo forman. Fin de cita. El psicoanálisis, entonces, es primeramente valorado en Luria por conectar lo mental con lo social, para ser finalmente condenado por no situar lo mental en lo social. El caso es que Luria concluye reprochándole al psicoanálisis la falta de inserción de lo psíquico-somático en lo social. Esta conclusión del texto, en la perspectiva del mismo texto, parece arbitraria e injusta. Es además crucial, pues muchos años después, ya muy lejos de su entusiasmo juvenil por el psicoanálisis, Luria insistió en que el principal error del enfoque psicoanalítico era biologizar el psiquismo y no estudiar su carácter social. Dicho sea de paso, que es intrigante que Luria terminara acusando al psicoanálisis de biologizar el psiquismo. Esta acusación me intriga por dos razones. En primer lugar, por venir de un neuropsicólogo al que no debería preocuparle tanto la biologización. En segundo lugar, porque se trata precisamente de Luria, que conocía muy bien el psicoanálisis y debió comprender que su acusación era simplista, por no decir errónea, o mejor, injusta y arbitraria, como lo dije de la otra acusación. Pero lo importante no es tanto que Luria terminara acusando al psicoanálisis de biologizar la vida psíquica. Lo importante es que muchos años después de abandonar el psicoanálisis, Luria continuara criticándolo por lo mismo que ya lo criticaba en el momento en el que más se entusiasmaba por el mismo psicoanálisis. Tanto el joven psicoanalista Luria como el viejo neuropsicólogo Luria le critican al psicoanálisis que no haya situado el psiquismo en lo social. Parece, por lo tanto, que la posición de Luria no cambió tanto con el paso del tiempo, como lo sostuve al principio. La contradicción entre el joven y el viejo Luria ya se encuentra de algún modo en el texto de 1925. Es la contradicción entre la valorización del psicoanálisis porque atiende a lo social y su desvalorización porque desatiende lo social. Quizás Luria ya tuviera buenas razones desde 1925 para dejar atrás el psicoanálisis. O tal vez tengamos que hacer aquí otra interpretación más extraña, incluso extravagante, pero al mismo tiempo más plausible, mejor fundada en investigaciones como las de Mark Solms, David Joravsky y Alex Kosulin, a quien ya cité antes. Según estos investigadores, Luria jamás abandonó la perspectiva psicoanalítica. Solamente la habría disimulado tras una espesa capa ideológica, lo que le permitió de algún modo continuar trabajando en el campo psicoanalítico en la época stalinista de mayor aversión hacia el psicoanálisis. No pudiendo seguir avanzando por el camino prohibido, el psicoanalítico, Luria habría encontrado la manera de seguir haciendo psicoanálisis al ocuparse de la psicología y la neuropsicología. De ser así, Luria jamás habría traicionado lo que fue compasión en su juventud. Jamás habría dejado de ser un gran psicoanalista, un gran marxista freudiano, tan grande que logró serlo sin que siquiera nos diéramos cuenta de ello. Digamos que ser psicólogo y neuropsicólogo era el único modo admisible de ser psicoanalista en los tiempos de totalitarismo estalinista y post-estalinista.
Si así fuera, entonces habría que leer de otro modo los textos de psicología y neuropsicología de Luria, quizás haciendo una lectura sintomal, como la enseñada por Luis Althusser, que nos permitiera descubrir lo que esos textos dicen de modo sintomático, diciéndolo sin decirlo, diciéndolo únicamente a través de sus silencios, alusiones, ambigüedades, encubrimientos y otros síntomas discursivos. Recobraríamos así algo, al menos algo, del marxismo freudiano que fue reprimido por el stalinismo.